Muchísimas gracias. Comenzamos. Hola, pues buenas tardes. Tenemos a la licenciada Deyanira y pues bueno, nos está Sí, acompañando aquí. Ella es del Hospital 20 de Noviembre y pues bueno, vamos a presentarle esta propuesta que estamos realizando en UTEL, en UCAM. Y pues bueno, tenemos por aquí algunos de los factores. Estoy compartiendo pantalla. Y de los factores que tenemos en los trabajos es encontrar un producto, bueno, más bien encontrar una parte vulnerable en la cual se pueda desarrollar alguna actividad. Y dentro de esa parte vulnerable, pues tenemos algunas preguntas que hacerle para saber si este producto pudiera ser más atractivo. Y bueno, le platico. Tenemos por aquí que los médicos tienen en realidad todo su esfuerzo y todo su desempeño para poder atender a los pacientes. Pero resulta que los pacientes, sobre todo los familiares, a veces no están contentos con la atención y sobre todo porque quieren estar en la sala pues más de 3, 4, 5 personas. Y afuera están otras 10 personas más esperando para saber cuál es el resultado de su paciente. Aquí nos lleva a una complicación porque en la calle se venden cosas que no son nada saludables, que en muchas ocasiones llegan a veces por cuestiones de mercadotecnia y de tener una ganancia, pues en algunos a veces hasta echados a perder. Los estacionamientos son caros en el sentido de que nadie es dueño de la calle, pero hay mucha gente que se apropia de la calle y pues cobra estacionamientos también caros. Entonces, todo ese tipo de cuestiones tan problemáticas, no viendo ese problema, sino enfocándonos en el problema más real que sería el familiar y los pacientes, porque al final de cuentas los médicos, pues estoy seguro que efectivamente hacen su gran trabajo. Entonces, en este gran trabajo que están realizando, pues tenemos estas preguntas que hacerles. Pero antes de hacerlas, déjenme terminar de explicarles que esta aplicación es para que el médico y la enfermera, su trabajo que normalmente están realizando, lo siguen haciendo y aquí nada más trabajo social sería el encargado entre vincular la información del médico de la enfermera para que pudiera transmitirlo hacia los familiares. Esto al respecto de una aplicación. Cuando el paciente llega por primera instancia al hospital, siempre se le hace su registro, así como la norma oficial que nos dice cuáles todos los detalles que debemos de cumplir para poder hacer el registro al paciente. Entonces, sin saltarnos la norma, pues bueno, tenemos ahí la misma mecánica, pero aquí se alimentaría a través de una aplicación y no solamente se le daría el ingreso al paciente, sino al familiar, se le daría un usuario y contraseña de una aplicación en donde nos estaría dando en tiempo real todo lo que se le está aplicando al paciente, lo que el médico acaba de dar en su guardia o en su turno, todas las indicaciones que se le van a hacer y todo el trabajo que se va a desarrollar. Esto sería para que, de nuevamente repito, el médico y la enfermera no trabajaran de más. Aquí las únicas personas que pudieran trabajar un poquito más sería trabajo social, porque a través de algunos videos cortos, sobre todo cuando está el médico dando su rol hacia todos los pacientes, grabar un videíto de 1 minuto, medio minuto, y solamente haciéndole mención que se encuentra mejor o que tiene X condiciones y que se le va a dar el tratamiento correspondiente. Eso se puede replicar en el usuario y contraseña a través de toda la gente que quiera, para que todos los familiares puedan tener el acceso de esa información. Aprovechando esa aplicación, también darle por ahí algunos videos en los que con la inteligencia emocional pueda darle aliento a los pacientes, utilizando también la tanatología, utilizando también algunas de estas prácticas para que los pacientes se sientan como que acogidos más con los familiares y los familiares también a su vez pues tengan una certeza de que los médicos están haciendo completamente su trabajo y que no requiere tener tanta gente en el hospital, que solamente que fuera grave, pero muy grave, un paciente, entonces sí tuviera a una persona atendiendo a el enfermo, solamente así.
De lo contrario, pues solamente con la aplicación y el trabajo de los médicos, o a menos que el hospital lo requiera por alguna falta de personal. Y bueno, la primera pregunta que le hago, licenciada Deyanira, sería, ¿el hospital, es verdad que los familiares le hacen falta esa comunicación para dejar más contento en la atención a sus pacientes? Sí, sí hace falta comunicación. La verdad es que muchas veces, pues, como usted bien dice, el médico pues está en la atención porque tengamos bien conocimiento que no solamente está atendiendo a un paciente, sino que están atendiendo a veces en un piso, están teniendo que estar atendiendo a 10 o 15 pacientes a la misma vez. Obviamente, pues sí, tenemos el personal, a veces el cúmulo de la atención, pues no es la capacidad de infraestructura para poder tener a los médicos. Y pues bien valdría la pena tener ese acercamiento o incluso esa comunicación más efectiva hacia lo que son los familiares, por decirlo que es un poquito más, podría ser un poquito más ágil y más rápida para poder el médico poder tener pues más ágil que sepa el familiar el diagnóstico que tiene el paciente que está internado. Ok, gracias. Bueno, siguiente pregunta. Después de escuchar la propuesta de la aplicación para la resolución de la comunicación, ¿le parece correcto la comunicación asertiva con fundamento en la psicología positiva con el planteamiento de la aplicación? Sí, claro que sí. Creo que es una manera muy, muy eficiente. Sobre todo, pues sabemos que ya hoy día todos tenemos un equipo celular, tenemos un equipo de telecomunicación en el cual podemos tener ese acercamiento. Obviamente, pues también tendríamos que estar revisando que los hospitales, digo, aquí en el caso del 20 de noviembre, sí se cuenta con lo que son las posibilidades tecnológicas para poder tener esa comunicación directa con los familiares y también, pues obviamente que la familia, pues tengamos nada más la comunicación con una o dos personas máximo, porque a veces pues queremos que quiere toda la familia, tenemos familiares que tienen a un paciente y quieren estar enterados 40, ¿no? Entonces, bueno, también a veces es imposible hacer ese tipo de comunicación para hacia con las 40 personas. Siempre debe existir como, vamos a llamarle vulgarmente hablando, un líder para que ese líder sea el que haga pues extensiva la comunicación o el conocimiento de del diagnóstico o el tratamiento que está recibiendo el paciente que está internado. Estoy hablando de pacientes internados únicamente. Claro, definitivamente porque aparte de todo lo que menciona usted, México es un país de los que tienen como que más arraigo a la familia, ¿no? Como que México tiene más el decir, si mi paciente está enfermo, vamos 30 personas de los familiares al hospital. No importa que deje las cosas que hacer y pido permisos y la escuela y hay gente que está ahí apoyando al paciente. Aunque por otro lado también hay mucha gente que deja a sus pacientes olvidados. Pero bueno, esos son otros temas. La siguiente pregunta sería, después de escuchar el proyecto, ¿usted qué considera como una posible problema a este proyecto? ¿Cuál sería el problema que pudiera tener este proyecto? Pues el problema podría ser uno, obviamente, pues el acceso al medio de comunicación, al medio de Internet, al medio de infraestructura, telecomunicaciones. Ahí ese podría ser un poquito de problema. Escuché en una parte de la que estaba exponiendo que incluso tener un poquito de tal vez, a lo mejor lo entendí mal, en el sentido de que se pudiera tener a lo mejor vía remota, una comunicación con el paciente y el familiar de que sepa el paciente que está internado, sepa que existe el apoyo por parte de la familia, aunque la familia no esté ingresada. Digo,
sí podría ser bueno, pero también eso nos hace un poquito complicado a veces el estar tratando, o mejor dicho, no podríamos estar haciendo esa parte del el trabajador de la comunicación con el paciente. ¿Por qué? Porque obviamente pues también ahí el personal de trabajo social, al menos en este hospital, no es la misma cantidad que se tiene de trabajadoras sociales como de enfermeras. Y también las enfermeras pues no pueden estar teniendo esa, ese tiempo para estar teniendo ese enlace, para que tengan ese enlace el familiar con el paciente. Entonces, eso yo creo que sería un poco, hay una posible problemática. Creo que una solución, pues es, sí, efectivamente, yo creo que sí es necesario, aunque lo estamos buscando una manera más ágil, de tener ese vínculo con la familia. Sí, siempre es necesario que haya al menos un familiar dentro de lo que es la sala, o no en la sala, sino dentro de lo que es la cama, vamos a llamarle así, con el paciente. ¿Por qué? Porque ellos son los que apoyan al personal en la necesidad inmediata del paciente. Es decir, hay pacientes que no pueden tener acceso a tal vez poder agarrar el vaso con agua, o poder tener en el momento el cómodo o el pato para poder hacer sus necesidades. Entonces, quienes apoyan al personal, pues obviamente es el familiar. No es ni trabajo social, no es del médico, es el familiar. Entonces, ahí sí, siempre es necesario que haya una persona. Sí, no necesitamos que haya un ejército, no necesitamos que estén 10 personas. Sí, con una persona es más que suficiente. Sabemos que a veces es un poco complicado porque una sola persona no puede estar todo un día y toda una noche, y luego el siguiente día, ahí es la situación de que se tengan que estar alternando los propios familiares para estar al cuidado de ese paciente. Hablaba usted al menos de la gente que estuviera muy enferma o muy grave. Sí, la gente que está muy enferma, muy grave, créame, es la que menos necesita que haya un familiar, porque esas son las áreas aisladas, son las áreas en las que están las terapias, y ahí no hay acceso a un familiar. Ahí no puede estar nadie que no sea más que el puro personal médico y el puro personal de trabajo social. Y ahí sí, actualmente, después, y creo que la maestra fue la propia pandemia COVID, nos enseñó que parte del éxito de los tratamientos, del avance y que de la gente que se supone que se encuentra en un estado, pues, inconsciente incluso, pueden tener esa comunicación con su familiar de manera remota. Y créame que hemos tenido casos en los cuales la gente ha respondido bastante bien, después de que pues sabemos que están de forma inconsciente, y a pesar de que no está el paciente cercano, se les tiene una comunicación remota o se les hace del conocimiento que la persona están cerca, o están mandándoles una carta, o haciéndoles, están pendientes en su casa. La gente de verdad, el paciente le, le pone más ánimos y más esfuerzo a su recuperación. Ok, definitivamente es precisamente el conocer un poquito más acerca de la cuestión interna de los hospitales, y que de todos los hospitales también tenemos diferentes tratamientos y mecánicas que realizar. Pero con lo que usted menciona, pues este proyecto podría ser la modificación a que efectivamente el trabajador social no tenga que hacer más trabajo del necesario. En realidad, quien tiene que hacer más el trabajo sería la parte cibernética, quien está sacando la información de sus bases de datos de ustedes, para que eso a su vez se convierta en un usuario y contraseña, para que eso se replicara de forma exponencial hacia toda la gente que quieran que tenga el usuario y contraseña.
Y de esa manera, ya no estaríamos hablando de que pudiéramos poner a trabajar más allá de las cosas. Yo me refería también a que trabajo social podría trabajar un poquito más, en el sentido de que, como usted también lo menciona, hay algunas personas que a lo mejor no tienen el acceso a un teléfono. Y es a veces difícil de creerlo, pero es cierto. Entonces, para casos que son muy pocos, estoy seguro de ese tipo, podrían acudir con trabajo social y ver ahí sus estados para que se atendieran de forma inmediata. ¿Por qué? Porque así no estarían esperando a que llegara la hora en la que el médico le toca su turno y tendría que estar esperando a que le dieran las indicaciones. De esa forma, pudiéramos ir reduciendo. Yo lo que pretendo es que se reduzca la población de espera afuera de los hospitales. Esa es la intención. Es la intención. Y de esta manera, con los videos pequeñitos de la inteligencia emocional, hacerles conciencia y saber que no requieren de estar padeciendo allá afuera, que mejor pueden estar en su casa trabajando, estudiando, haciendo alguna otra cosa y no estar afuera de un hospital consumiendo cuestiones de comida chatarra y de algunas otras cosas que no son nada saludables. De esta manera, con esa aplicación, ya sea la persona que esté ingresando, se queda con la aplicación que la puede tener cualquiera o con el teléfono que destine y esta persona estar informándole a través de esa vía remota y haciéndoles a ustedes un poquito de más veracidad y certeza de que el paciente está atendido. Y de esa manera, pues la gente no llegaría así como que con la agresión de atiendan a mi paciente, que seguramente Claro, se ven en todos claro, lados, que se ven en claro. todos lados. Y que Ok. incluso nos ayudaría, porque les voy a compartir y le quiero compartir a ustedes experiencias que tenemos aquí dentro del hospital, pues a veces el familiar con el fin de querer apapachar, vamos a llamarle así, a su paciente, pues mete entre sus ropas, entre sus bolsas, mete que el dulce, el chocolate, el pan, cualquier cosa, cualquier cantidad de comida, incluso la garnacha, cuando eso es lo que nos contrarresta el éxito de una mejora del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente está aquí con una dieta específica, con una alimentación específica, y si es una paciente que tiene un problema diabético, pero se le antoja el raguito de coca, pues obviamente no le vamos a estar nosotros dentro del hospital propiciando el estar tomando el refresco. Sí, por el contrario, se les dan alimentos bajos en lo que es azúcares para que puedan tener una mejor estabilidad dentro de su padecimiento en ese momento. Y bueno, así sabemos que también ese familiar pues tiene que comer, ¿verdad? Que a veces pues estar dentro de lo que es la sala y estar nada más con el paciente, pues llega a ser abrumador, llega a ser aburrido, llega a ser cansado y pues te necesitan el dulcecito para levantar un poquito el ánimo. Pero sí es una situación compleja porque nos ponen en situaciones muy difíciles con los pacientes. Sobre todo porque esta dopamina que nos puede alimentar sería bastante agradable tanto para el paciente como para el familiar. El de contrarrestar esta necesidad de algún gusto de chocolate o de un dulce que es la glucosa, en lugar de eso, tener la dopamina de un familiar, de unas palabras de aliento, de una motivación, esto tal vez podría contrarrestar un poquito esa necesidad. Pero bueno, Es esa es correcto. otra. Uh-huh. La siguiente pregunta sería, ¿usted cree que la solución al problema de la comunicación y en cuánto tiempo tendría que acostumbrarse el familiar para aceptar esta aplicación? Yo creo que no tardaría mucho en acostumbrarse. ¿Por qué? Porque, repito, tuvimos una gran maestra que fue la pandemia y nos ayudó a acostumbrarnos a lo que es incluso este tipo de comunicaciones de manera remotas a través de plataformas. Obviamente, incluso centro comercial y ya todo es digital, en el sentido de que ya podemos incluso ordenar nuestra comida, nuestros tickets, todo de manera digital. Yo creo que de la misma manera, pues la gente no tardaría en adaptarse. Obviamente, pues siempre existen ciertas resistencias, siempre existen ciertas
siempre gente como que no encontramos lo positivo, sino siempre lo negativo y siempre le ponemos el no a todo. Entonces, pero con esa gente también se puede trabajar y se puede de alguna manera hacer más conciencia de cuál es la realidad por el cual queremos hacer esto más ágil para en pro y en favor del paciente. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿usted cree que el Digo, personal y de hablando en trabajos... tiempos así como, perdone, Sí, adelante, mándeme. perdón. Si me pongo a pensar en tiempos cuantibles, pues yo creo que a lo mejor cuantificables, yo creo que tal vez la gente, pues en un año, cuando mucho, se podría estar acostumbrando perfectamente a tener este tipo de comunicación, ¿eh? Sí, sobre todo porque este proyecto se pretende que pueda llegar al alcance de todos y para la cuestión de la cuestión monetaria, se pretende también mencionarle al gobierno federal a través de Compranet de alguna licitación de adjudicación directa, en donde por lo menos invita a tres, como lo marca la ley, y a todos los reglamentos que deben de llevarse, incluyendo las normas oficiales que se deben de cumplir para que esto pudiera también ser como que subsanado por el mismo gobierno y no tenerlo como un gasto de cada hospital y que cada hospital pudiera subsanarlo. Por supuesto que tienen muchos gastos y tienen una cantidad enorme que nosotros no nos Sí, imaginamos de lo que se gasta, ¿no? Y que siempre a lo mejor hace falta muchas cosas más. Y de prueba de eso es de que hay mucha gente que llega a los así, hospitales con su torta, con su refresco, a compartir con la gente. Bastante admirable y muy, muy valorable, ¿no? Aquellas personas que hacen eso, un gran reconocimiento. Son estos personas, pues yo les llamaría de alto rendimiento y que están ahí en la incógnita de quién sabe quiénes son, ¿no? Y que son muy buenas. Y precisamente así es. eso, y ellos son los que llevan mejor comida que la que venden allá. Ujú, así es. Así es. ¿Por qué? Porque es gente que en el momento lo está preparando, bueno, pues preparó para precisamente ese fin, el fin de dar, Exactamente. no por negocio, sino de dar, por regalar, por ofrecer. Entonces eso hace que de alguna manera pues sean alimentos todavía mucho más sanos. Lo malo está en lo que vivimos en el capitalismo y en el que hay mucha gente que aprovecha las oportunidades y pues en las oportunidades no hace las cosas tan bien, ni siquiera lleva normas. Yo creo que ni siquiera conoce lo que son las normas oficiales y de ahí pues que se genera únicamente un recurso de una manera muy mala, por así llamarlo, y que inclusive perjudica a los familiares por enfermedades inclusive más graves todavía que sería, no sé, la Es correcto. tifoidea y cosas por el estilo. Entonces, pues Ujú, podríamos comenzar a así subsanar ese tipo de actividades. Pero bueno, la siguiente es pregunta correcto. sería, ¿usted cree que el personal de trabajo social aceptaría y consideraría viable esta propuesta de implementar esta aplicación para la mejora de la comunicación personal médico, pacientes y familiares? Sí, yo creo que sí. Si de alguien tenemos siempre que reconocer que existe mucha empatía con el paciente, es precisamente del grupo de trabajo social. De verdad que creo que en todos los hospitales, en todas las unidades de atención médica, el trabajador social hace un trabajo muy, muy importante porque es el que está a cargo, vamos a llamarle así, es la mamá del paciente directamente y es el que está de alguna manera al pendiente de que el paciente esté bien, que esté bien atendido, no solamente en el hospital, sino que también esté bien atendido por parte del familiar. ¿Por qué? Porque si también vemos, y ellos saben que si un familiar no les hace bien al paciente, pues hacen ahí sus propias anotaciones y saben que qué paciente les puede causar incluso hasta estrés, mejor dicho, qué familia les causa estrés a los pacientes. Entonces, la verdad es que hacen un buen trabajo, hacen un excelente trabajo. Y sí, ellos estarían muy, muy en la intención de que este tipo de
de aplicaciones, este tipo de herramientas puedan ser más eficientes, y por el momento tal vez podría ser que sí se les cargue un poquito la mano. ¿Y a qué me refiero? En que ellos tengan que estar tal vez siendo los que capaciten de manera, y lo pongo así muy, a lo mejor muy escueto, sean los que les capaciten o instruyan al familiar de cómo tienen que ingresar o cómo tienen que hacer cierta actividad para tener la información a la mano. Tal vez ese sea el caso, tal vez no sea necesario. Ese puede hacer a lo mejor un poquito el plus que puedan hacer, porque realmente el que tiene la carga de trabajo para que para que sepan cómo está en ese momento el paciente es el médico, porque el médico no solamente se encarga de atender, sino también de subir la nota médica al expediente para que en su momento, cuando el familiar quiera accesar, pues ya tenga la nota médica real del momento de lo que está pasando con el paciente. Así es, así es. Muchas gracias. Y es vital estas personas que hacen el gran trabajo del trabajo social precisamente, para hacer la redundancia, porque pues son quienes está mediando sobre todo la compleja tarea de entender las diferentes razones. El médico le va a decir una razón de decir atiéndemelo, cuídalo y no le des más refresco, ni dulces, ni tortas. Y el paciente y el familiar dice, pues es que le voy a dar su antojo, es que lo quiero mucho, es que lo quiero consentir. Sí, pero en esa parte se tiene que mediar y ellos son los que se encargan precisamente de hacer esa gran labor. Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta sería, con la ausencia de los familiares en en las salas de espera, en las calles, afuera de los hospitales, ¿le gustaría que los alrededores no se vean tanta comida chatarra y no se tenga que se tenga un mejor acceso viable a los hospitales? Por supuesto, por supuesto, o sea, verdaderamente aquí, al menos aquí en este centro médico, puedo decirle que la vialidad, con tantos autos, llega el momento en que tenemos dobles filas. El acceso a ambulancias es imposible. ¿Por qué? Porque están esas dobles filas, entonces hace más complicado el acceso de ambulancias. Eh, Obviamente la comida chatarra nos evitaría muchísimo flujo de infecciones, muchísimo flujo de, eh, pues incluso plagas. Hoy le puedo decir que incluso aquí en el hospital el hecho de que de que haya tanta, pues las alcantarillas verdaderamente están alimentando no a ratas, están alimentando a tejones, están alimentando a animales de ciertos tamaños de roedores, que uno dice, bueno, y es un tamaño de un gato. Otros también, hasta como trabajadores, verdaderamente, pues es como que preocupante. ¿Por qué? Porque salimos de nuestra zona de hospital, salimos de nuestra zona de trabajo, y el ir caminando y de repente que nos brincan estas ratas, porque pues bueno, ya nosotros salimos ya anoche, ya no salimos en la hora de que hay más movimiento en las mañanas, que es cuando están las ventas, está toda la gente. Ya cuando salen esos animales es cuando ya se fue toda esa venta, toda esa gente que se dedica a la venta pública, en vía pública, perdón, y nosotros vamos saliendo y esos animales de verdad no solamente brincan, sino vamos a tener a lo mejor en algún momento hasta el riesgo de que nos agredan. ¿Por qué? Porque ellos necesitan alimentarse. Entonces, pues el tener esos focos de infección, pues obviamente para nosotros, pues sería una viabilidad excelente de que pudieran quitar todo eso, y nos ayudaría muchísimo para tanto la movilidad del paciente como para pues evitar focos de infección para familiares y pacientes. Ok,
Bueno, la última pregunta ya creo que la hemos respondido en toda la sesión, que cuál es el impacto que pudiera tener esta medida de tener esta comunicación. No se trata de poder llegar a una complicación con las personas de que estamos hablando, pero se trata de mejorar. Y si se trata de mejorar, pues también podríamos tener una capacidad como para poder saber qué las normas oficiales, las buenas conductas me van a llevar a un proceso. Y eso pudiera comenzar a aprenderse para poder dedicarse a alguna otra actividad más honesta, más remunerada, ¿no? Y por otro lado, por esta última pregunta Es sería, ¿cuál sería el impacto que usted consideraría que se pudiera generar entre los familiares y los médicos? mucho. Mucho, el impacto sería mucho. La verdad es que yo creo que como familiar, pues tendríamos esa certeza o esa seguridad de que nuestro paciente está siendo atendido al 100%, tener el conocimiento de su padecimiento, del tratamiento y pues como bien lo señala, no solamente ya nada más sería el estar informándose una sola persona, sino ya estarían buscando la manera de que fueran dos, tres que accesen al expediente o accesen a la plataforma y bueno, sepan qué es lo que está teniendo mi familiar para que ya pudiera pues estar tranquilo por una parte y saber qué es lo que está aconteciendo y lo que va a seguir para ese paciente. Y pues para el médico, para nuestro personal médico, pues obviamente sería pues el no tener que estar a veces, como le decía, estar repitiendo lo mismo, tres, cuatro veces o hasta más a diferentes personas del mismo grupo familiar, porque pues entendamos que cada quien entendemos de manera diferente o cada quien se nos pegan diferente las palabras de los médicos, algunos sí entendemos lo que nos está diciendo, a lo mejor otros no lo entendemos ni por la O por lo redonda, entonces eso sí nos haría como que más fácil como personal médico que no tuviéramos que estar explique y diciendo la misma información, pues cuantas veces sean necesarias, ¿no? Ok, pues agradezco muchísimo su tiempo, valoro mucho esta oportunidad que me dio de poder tener esta entrevista y pues no sé, le mando un fuerte abrazo, le agradezco Muchas muchísimo gracias. y estaríamos por aquí pendientes. Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Al contrario, a usted muchas gracias por tomar en cuenta también a este centro médico y pues estamos para servirles. Gracias.